Buenas tardes, volvemos, estamos hablando sobre los métodos alternos de resolución de conflictos y muy especialmente sobre la conciliación. La conciliación es un método alterno donde usted puede, en caso de que tenga un conflicto con un vecino, con otra persona, que puede ser sobre alguna deuda, puede ser sobre cualquier conflicto, una pelea, una discusión que haya tenido verbal con alguien, un desacuerdo que haya tenido como empresario con otro empresario, es decir, todas aquellas situaciones donde hay un conflicto, pero que no tenga que ver ahí, digamos, un caso de violencia doméstica y un delito, se puede resolver mediante la conciliación. La conciliación sirve de mucho, ¿por qué? Porque si usted es un abogado o una abogada, no necesita llevarle a su cliente un juicio largo que involucrará mucho gasto de recursos y de tiempo si antes no lo resuelve por la vía de la conciliación. O sea, la conciliación sirve para abreviar las situaciones en las cuales usted puede, como abogado o abogada, hacer uso de la conciliación para resolver el conflicto y no tendrá que presentar ninguna demanda ante los juzgados ni llevar juicios largos por ese tema. También al ciudadano le sirve, obviamente, porque cuando una persona tiene un conflicto, tiene un problema con otra persona, con otro ciudadano, no le interesa que le lleven un juicio largo, le interesa resolver el conflicto ya. Y la conciliación es un medio perfecto e idóneo para hacerlo. Por eso es importante que como profesional del derecho, si usted lo es, puedas capacitarse, porque debo decir que la conciliación es un proceso en el cual uno debe capacitarse, uno debe formarse. En mi caso personal, fui capacitado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, en el tema de como conciliador certificado, es decir, es todo un proceso de capacitación que uno recibe para poder realizar eficientemente ese tipo de procedimiento conciliatorio. Entonces, la metodología de la conciliación es así. Cuando una persona, pues digamos que yo como abogado, aquí nuestro amigo Wendel me busca porque nuestro amigo Manuel le debe 10.000 lempiras, digamos. Entonces, Wendel le ha pedido a Manuel que le pague ese dinero, pero Manuel no se lo ha pagado. Entonces, llega Wendel a mi despacho y me dice: fíjese que yo quisiera que usted me ayudara a tener un proceso de conciliación con Manuel para que él me pague. Entonces yo lo que hago como abogado es citarlo, le mando una invitación a conciliar. Esto es muy importante porque no es una citación judicial, sino más bien es una invitación a sentarse como amigos, como personas racionales y adultas, a conversar sobre ese tema en particular. Una vez que la persona se presenta al despacho, entonces lo que se hace es que se les da el recibimiento, se les aclara que es una conciliación, que no es un juicio, sino también es un proceso amigable donde lo que se busca es llegar a un acuerdo para resolver el conflicto. Entonces lo que se hace es que se procede a escuchar primero al que ha solicitado la conciliación. En este caso se le escucharía primero a Wendel. Wendel diría: sí, es que yo en fecha tal le presté 10.000 lempiras aquí a Manuel y Manuel no me los ha pagado. Obviamente ese es el problema, la falta de pago de una deuda. Pero entonces yo como conciliador, ¿qué es lo que debo hacer? Escuchar a Manuel. Puede ser que Manuel explique de manera suficiente y clara por qué no ha podido pagar. Quizás ha estado sin trabajo, quizás estuvo enfermo. Hay una serie de variables que pueden explicar por qué razón él no pudo honrar esa deuda. Entonces lo que se hace es que al escuchar las partes y preguntar a la persona a la persona que ha sido solicitada para la conciliación, se le pregunta cómo él pretende resolver el conflicto. Entonces él puede hacer varias propuestas
puede decir, bueno, voy a pagarle 5.000 empiras en 2 meses y 2 meses después le voy a pagar otros 5.000. Entonces ahí, si Wendell, si el que ha solicitado la conciliación está de acuerdo, entonces el conflicto se puede resolver. Luego, después de que se llega a un acuerdo entre las partes, el conciliador lo que hace es que redacta ese acuerdo. En la redacción del acuerdo él debe establecer claramente cuál es el conflicto, cuáles son las razones por las cuales no se dio ese conflicto, digamos. ¿Por qué Manuel no le pudo pagar a Wendell en este caso? Y luego finalmente se establecen claramente cuáles son las soluciones. Hay que aclarar siempre que el conciliador también, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su sapiencia, puede proponer también algunas vías de solución que le sirvan a ambas partes. Entonces, otro punto muy importante, fundamental, es que el acuerdo lo firmen si las dos partes están contentas con el mismo. Porque ¿qué es lo que sucede? Si alguna de las partes no está contenta con el acuerdo, entonces muy probablemente va a haber problemas para la ejecución del mismo. Entonces, eso no le conviene a nadie. No le conviene a la persona que ha solicitado la conciliación. No le conviene al que ha sido invitado a conciliar, ni mucho menos al conciliador. Porque seguramente, si se firma un convenio, un acuerdo, en el cual una de las partes se siente poco satisfecha, seguramente no va a cumplir con su parte del acuerdo. Y muy probablemente van a volver donde el conciliador a plantear la misma situación. Es decir, para evitar esto, entonces el acuerdo debe ser lo más claro posible, debe contener las soluciones en que ambas partes estén satisfechas, contentas, complacidas de llegar a ese acuerdo. Y luego pues se firma el acuerdo. Una vez que se firma, entonces ahí se establecen plazos, digamos, en qué momento se va a resolver, cómo se va a hacer resolver, cuando digamos que hay que hacer algún tipo de inspección, porque si el tema pudiera ser que hubiera un problema entre los lindes de una propiedad, entre los linderos de una propiedad, entonces se podría pedir al departamento de catastro de la alcaldía municipal que ellos fuesen ahí, hiciesen una medición o remedición. Entonces esto sirve, esta remedición, lo que se hace es que se vierte un informe donde aparece cómo se hizo la inspección, qué es lo que se inspeccionó, cuáles fueron los resultados de esa inspección. Mientras tanto, la audiencia de conciliación se suspende y se retoma días después, cuando ya esté el informe de esa inspección, se realiza otro proceso de conciliación sobre el mismo tema, en caso de que sea necesario. Después entonces, que queda claro que la conciliación, pues yo la recomiendo mucho como abogado. Incluso ahí están por los teléfonos, si usted tiene algún caso que pudiera usted llamar, o si no es en este momento, puede llamarme después al celular y puede plantearme su situación. Yo con gusto le puedo ayudar para resolver ese problema mediante un proceso conciliatorio, como una vía para resolver estas situaciones que se dan. Solo en caso de que se pruebe ese proceso conciliatorio y no hubiese un cumplimiento del acuerdo, entonces se puede proceder judicialmente mediante una demanda. Pero yo recomiendo especialmente que se haga ese proceso previo, porque lo más probable es que así va a resolver su conflicto más inmediatamente que como lo haría si usted tuviera que denunciar, o que si usted tuviera que instar toda una investigación, o que si usted tuviera que presentar alguna demanda ante el sistema judicial. ¿Cuáles son entonces los resultados de la conciliación? La conciliación está avalada por una ley de conciliación y arbitraje. Esta ley que los conciliadores son personas que han sido formadas y preparadas en el tema de la conciliación y que deben y pueden realizar procesos conciliatorios.
en base a ese conocimiento, esa información que maneja, pero sobre todo a la práctica que puedan tener en resolución de conflictos. La ley establece también que estas personas no necesitan ser abogados. El conciliador, con tal de conocer el proceso de conciliación, tener formación como conciliador puede realizar ese proceso. Ahora, obviamente es preferible que lo haga un abogado, porque un abogado tiene más conocimiento de los procesos judiciales, de las leyes, de cómo se pueden resolver los conflictos interpersonales entre partes, haciendo alusión a lo que establece la ley. Entonces, sí, como abogado lo recomiendo. Si usted tiene un problema donde usted crea que le puede servir la conciliación, usted puede llamarme a ese número y poder hacer algún tipo de pequeña reunión para ver si se puede llevar el caso y resolverlo de manera conciliatoria. Siempre aclaro que ahí no se pueden resolver conflictos que tengan como resultado acciones delictivas, o no se pueden resolver temas de violencia doméstica, y todo lo demás se puede resolver. Los resultados son que el acuerdo que firman las partes tiene lo que se llama fuerza ejecutiva. ¿Qué significa tener fuerza ejecutiva? Significa que una vez que se ha llegado al acuerdo, una vez que se firme el acuerdo, es de obligatorio cumplimiento para las dos partes. Pero además de eso, el acuerdo, si una de las partes no lo cumple, puede llevarse ante el juzgado competente, presentarse y exigir que el juez ordene su cumplimiento. Ya usted no tendrá que presentar ningún tipo de pruebas, porque ya ha habido un acuerdo previo donde donde la otra parte reconoció que en efecto había incumplido una deuda, o había quizás ampliado los linderos de su propiedad, o le había tirado la basura a su predio, o se había burlado de usted, cosas así. Entonces, como ya ha habido una aceptación en el documento de acuerdo, en el documento donde se llegó a establecer que se había dado un proceso de conciliación, entonces usted, si la otra parte no ha cumplido, usted lo puede llevar directamente ante el juez competente, el cual deberá ordenar entonces el inmediato cumplimiento. Esto es vital, esto es genial también, porque igual en esa línea permite lo que se llama la economía procesal. Es decir, usted economizará tiempo, recursos y energía, porque será un proceso inmediato, rápido y eficiente, el proceso de la conciliación. Entonces, creemos que es importante, creemos que todos los métodos alternos de resolución de conflictos sirven definitivamente para resolver los problemas que se dan entre las partes. Ayuda también como una forma de acceso a justicia. Es decir, muchas veces en algunos pueblos, en algunas aldeas, no hay juzgados disponibles, y si hay un conciliador ahí que puede resolver los conflictos entre las partes, esto le permite que haya un acceso a la justicia, porque la justicia, recordemos, en una definición de Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si hay un conflicto pero no hay un juzgado, usted puede ir donde un conciliador y resolver el problema. Entonces eso le está permitiendo a la ciudadanía tener un acceso a justicia. En muchos casos, cuando se da con conciliadores que han sido preparados para el estilo de conciliación comunitaria, es decir, para aquellos casos que se presentan en algunas comunidades, aldeas, barrios y colonias, entonces suele ser un proceso inmediato y que tiene consecuencias directas sobre el conflicto, es decir, lo resuelve. Luego, además, es una forma de poder educar en cultura de paz, porque si resolvemos nuestros conflictos vía conciliación,
vamos a ir aprendiendo que ya no necesitamos insultar al vecino, que ya no necesitamos agredirlo de palabras